Reveladas, 3 escalofriantes historias malditas de AirTags que exponen lo oculto y siniestro. La luz del sol apenas asoma en la colonia marginal donde Susana vive con sus 2 pequeños. Como madre soltera, su rutina es un ciclo de lucha diaria. Trabaja en un hotel, limpiando habitaciones ajenas, soñando con un futuro mejor para sus hijos. Pero esa tarde, mientras ellos juegan en el parque, su vida cambia para siempre. Un brillo metálico en el suelo llama su atención, un AirTag perdido. Sin pensarlo, lo toma. Para Susana, es una oportunidad para rastrear sus cosas y proteger su hogar. Pero en ese momento, lo que parece un simple hallazgo se convierte en su peor pesadilla. Las noches transcurren en calma aparente, pero algo oscurece su hogar. Un escalofrío partía en 2 su espalda cada vez que pasaba el tiempo mirando a sus vecinos. Las puertas chirrían, murmullos insignificantes al principio, le erizan la piel. Las sombras parecen cobrar vida, deslizando miradas sobre ella, tejidas con un hilo pesado de desconfianza. Cuando comparte sus miedos con otros padres en la escuela, esos ojos se tornan escépticos. Ríen de ella, es solo un AirTag, Susana, no es nada. Pero el peso de su angustia crece, la lógica lucha por mantenerse firme ante la creciente oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los ruidos no cesan, aumentan. Una noche Susana regresa a casa con el corazón acelerado, sintiendo la presión de ser observada. Al girar la esquina, un aire denso le golpea el rostro. Puede oír sus propios pasos resonando en la calle vacía. Al mirar atrás, ahí está, una figura envuelta en sombras, familiar pero inquietante. Susana siente un sudor frío recorriendo su frente. La angustia se convierte en terror al darse cuenta de que esa persona ha estado cerca. El AirTag ya no es solo un rastreador, es un marcador, un faro que la ubica en un juego oscuro que nunca quiso jugar. Recuerdos de viejas leyendas urbanas le vienen a la mente, advertencias de su abuela sobre espíritus que acechan entre las sombras, traiciones camufladas en rostros familiares. El barrio está tejido con secretos y Susana se siente atrapada, como si la pared misma de su hogar la estuviera incómodamente observando. Las miradas de sus vecinos, antes cotidianas, ahora son dagas a su corazón. La pelea por el bienestar de sus hijos le da fuerza, pero el terror la aprisiona como una red, y cada soplo de aire está cargado de un peligro tangible. La noche se cierne sobre la colonia. La pregunta resuena en su mente, ¿qué horrores acechan detrás de las miradas de sus vecinos? La verdad se siente cada vez más cercana. Susana está atrapada entre la lucha por proteger a su familia y la necesidad de enfrentar la oscuridad que emana de sus propios errores. ¿Podrá congregar el valor necesario para descubrir la verdad, sabiendo que cada paso puede ser el último? Susana apenas había alcanzado a cerrar la puerta de su casa cuando la inquietud se tornó en pánico. La figura que había vislumbrado en la oscuridad se desvaneció como un mal sueño, pero el miedo continuaba latente. Se abrazó a sí misma, intentando encontrar calor en ese terrible frío que la envolvía. Las luces del pasillo parpadeaban intermitentemente, como si fueran un aviso de que algo oscuro se acercaba. Sus hijos, ajenos a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre, jugaban en el sofá, riendo y disfrutando de la inocencia que aún no los abandonaba. Pero cada risa sonaba como un eco lejano, cada golpe de sus pequeños pies un recordatorio de lo que estaba en juego. Sin poder evitarlo, Susana se acercó a la ventana y a través de las cortinas, observó el exterior, la calle, vacía y silenciosa, le parecía un precipicio. Durante días su mente había estado perturbada por los murmullos y las miradas de los vecinos. ¿Acaso había un hilo de conspiración que la unía a ellos? O quizás sus propios miedos la habían llevado a una locura incomprensible. Decidió sobrepasar su impotencia y armarse de valor. Si su vida estaba en juego, no podía ceder al terror. Tenía que encontrar respuestas, costara lo que costara. Mientras los niños dormían esa noche, Susana se dispuso a investigar. Con el AirTag aún en su poder, encendió su teléfono.
El brillo de la pantalla pareció atenuar la oscuridad que la rodeaba, pero el corazón le latía con fuerza. Cada notificación que recibía parecía indicarle una ruta desconocida. Abrió la aplicación vinculada al dispositivo, y las coordenadas parpadeaban en la pantalla. ¿Dónde me llevará esto?, pensó, sintiéndose cada vez más ansiosa. Un mapa digital mostraba los lugares que el AirTag había rastreado en su poder, un desfile de puntos que revelaban que alguien había estado siguiéndola. Alguna vez había escuchado historias de otros que por descuidos, habían cruzado caminos oscuros. Las piezas encajaban, pero ella no podía dejar que el miedo la paralizara. Decidida, salió al mundo nocturno con una linterna en mano, confiando en que la luz disipa la oscuridad. El aire frío cortaba su respiración mientras se adentraba en callejones que antes le parecían familiares. Se sintió como un pez fuera del agua, cada sonido, cada sombra parecía burlarse de su valentía. Se detuvo al escuchar un susurro. Era un canto lejano, familiar, pero distorsionado. Susana. Susana. La voz la llamaba, litúrgica y ominosa, como si el mismo lugar le exigiera algo a cambio de su curiosidad. Siguiendo el sonido, se encontró frente a una antigua tienda de antigüedades, cerrada y cubierta de polvo. El aire dentro olía a historia olvidada y secretos desvanecidos. Se acercó a la ventana para mirar dentro, viendo objetos que alguna vez contaron historias aterradoras. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué conexión tenía esa tienda con el AirTag que había encontrado? Su mente luchaba para hallar respuestas. De pronto giró la cabeza y vislumbró la figura que había visto días atrás, pero más cercana. Estaba ahí inmóvil, como una estatua en la penumbra. El rostro parecía distorsionado, un eco débil de una sonrisa torcida. Sin decir una palabra, la figura levantó un dedo y apuntó hacia ella, señalando algo brusco en el suelo detrás de ella. Susana sintió que el tiempo se detenía. La presión en su pecho aumentó y antes de girarse, supo que ya no podía escapar de su destino. La vida que había conocido se desvanecía, y el oscuro juego apenas comenzaba. ¿Qué secretos revelaría la figura en la sombra? ¿Qué más perdido se encontraría en su camino hacia la verdad? La figura permanecía inmóvil, su presencia transformaba la noche en un laberinto de sombras. Susana sintió como si el aire hubiese sido succionado de sus pulmones. Giró lentamente, pero no había nada. El suelo yacía vacío a excepción de una pequeña mancha oscura que parecía moverse, pulsar, como un corazón dividido entre la vida y la muerte. ¿Era acaso un charco? Se inclinó, sus manos temblando al acercarse. Pero antes de tocarlo, el canto, esa voz distorsionada, resonó de nuevo llenando el silencio. Susana, Susana era más fuerte, más insistente, como un eco que nunca se detendría. Se levantó de un salto, mirando a su alrededor. La figura ya no estaba. La oscuridad parecía invadir su mente, envolviéndola en un manto de confusión y terror. Con el corazón agitado, regresó al ciclo de luces que ahora parpadeaban, y con cada destello, la sombra parecía cobrar vida, acercándose cada vez más, como un ladrón al acecho. Decidió que no podría volver sin respuestas. Buscó su teléfono en el bolsillo, la linterna alivió levemente la oscuridad a su alrededor, pero no disipaba el temor que la atenazaba. Mientras se adentraba más en el callejón, vio una puerta entreabierta al final. Una neblina se deslizó por el suelo como un serpenteante aliento. Era la tienda de antigüedades, el lugar que la había atraído hasta aquí. El destello de su linterna iluminó un rótulo viejo, recuerdos inolvidables. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué recuerdos? ¿Inolvidables? ¿O simplemente olvidados por su propia mente? Empujó la puerta con suavidad, dejando que chirriara suavemente. Dentro el aire era espeso, como si los objetos acumularan historias no contadas. Un reloj sin manecillas marcaba el tiempo en esa atmósfera estancada. Susana avanzó, notando un estante lleno de figuras de porcelana, apoyadas en posturas inquietantes. Miró sus rostros y sintió que aquellos ojos vacíos la observaban, la juzgaban. De repente un estallido la sobresaltó. Un cristal se rompió en el fondo de la tienda. Giró bruscamente, su corazón retumbando en sus oídos. La linterna arrojó luz hacia el origen del ruido. Ahí una de las vitrinas temblaba, como si algo estuviese intentando escapar desde adentro. A medida que se acercaba, se le ocurrió una idea, tal vez el AirTag podría ayudarle a entender qué había estado sucediendo. Al momento de encender su teléfono,
la pantalla parpadeó momentáneamente y luego mostró un mapa. Su corazón se detuvo cuando notó que había un nuevo punto marcado justo detrás de la tienda. Sin pensarlo, retrocedió un paso. Escuchó un murmullo, pero no era la voz de la figura. Era un murmullo sordo, como susurros de personas conversando en secreto. El frío se intensificó a medida que el sonido se hacía más fuerte. Una especie de movimiento oscilante se deslizaba en la penumbra, y cuando finalmente se armó de valor y volvió a mirar hacia la vitrina, los rostros de porcelana ahora parecían sonreír, como si celebraran su creciente desolación. De repente la puerta se cerró de golpe. La figura apareció nuevamente, esta vez acompañada de otras sombras. Y todas parecían fijar su mirada en Susana. Sin poder moverse, ella sintió el terror escalar en su pecho. ¿Qué quieren de mí?, susurró, pero la oscuridad se la tragó, y ya no hubo respuesta. La ventana detrás de ella se rompió en 1000 pedazos, cristales volando en todas direcciones. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, y un pensamiento oscuro la invadió: la tienda era un portal. ¿Qué habría cruzado hasta aquí? En aquel instante un destello de luz iluminó una esquina. Era el AirTag parpadeando bruscamente en el muñón de su mano, dándole una nueva dirección, una nueva esperanza o una trampa aún peor. ¿Dónde me llevará ahora?, pensó, sintiendo que su vida pendía de un hilo y que el terror apenas comenzaba a revelarse, que secretos y engaños se escondían tras el AirTag que había llevado a Susana a este inquietante abismo. ¿Se atreverá a seguir la pista de lo que lo persigue o huirá de la oscuridad? Susana sintió que el frío se convertía en agujas, horadando su piel. Se miró al espejo roto sobre la pared. Su reflejo no era el de una joven asustada, era un rostro pálido, casi sin vida, como si ya hubiera sido tocado por una oscuridad que la superaba. Las sombras se movían a su alrededor, retorciéndose en formas extrañas y grotescas, mientras la voz distorsionada resonaba una vez más: Susana. Suspiró, cada inhalación venía acompañada de un aire pesado, denso como la niebla que se arremolinaba en su mente. La idea de escapar le parecía un susurro lejano. A medida que el AirTag parpadeaba, una pulsión irresistible la empujaba hacia esa dirección que marcaba la pantalla. Aún así, algo dentro de ella dudaba: ¿podía confiar en eso? De repente la figura oscura se abalanzó hacia ella, sus ojos vacíos mirándola fijamente, como un depredador frente a su presa. En un impulso frenético, Susana retrocedió, topándose con la vitrina que vibraba, causando que las figuras de porcelana cayeran, rodando y estallando en 1000 pedazos. Era un ruido ensordecedor, y el sonido del cristal roto resonó en su mente como una alarma. «No. Déjame en paz», gritó con una rabia que no sabía dónde había brotado. Pero la figura avanzó más cerca, y los murmullos llenaban el aire, formando un coro de susurros que le envolvían la mente. Susana, el tiempo se acabó. El eco de esas palabras la paralizó. Entendió que el tiempo no era solo un constructo, en ese lugar, el tiempo tenía poder. Corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada con un ruido sordo, como si algo más que simples bisagras la mantuviera atrapada. Golpeó la madera con los puños, gritando por ayuda, pero la única respuesta fue el silencio sombrío que la rodeaba. El AirTag brilló una vez más, y su luz titilante iluminó un pasillo estrecho y oscuro que apenas visible se deslizaba detrás de la tienda. ¿Qué hay allí?, pensó para sí misma, sintiendo que quedaría atrapada en una pesadilla si no tomaba una decisión rápida. En ese instante la figura aparente dejó caer su rostro hacia un lado, revelando una mueca que parecía burlona. La curiosidad superó su miedo, y se lanzó hacia el pasillo. Al cruzar la entrada, el frío le golpeó como un torrente. La oscuridad devoró su linterna. El AirTag guiaba su camino, destellando intensamente. El eco de sus pasos resonaba con fuerza, mostrando que no estaba sola. Miró hacia atrás y vio formas difusas que la seguían, sombras que danzaban al compás de su terror. «No puedo quedarme aquí, ¿qué vas a hacer, Susana?», se repetía mientras seguía adelante. De repente un grito desgarrador resonó en el aire, cortando la oscuridad como un cuchillo. Parecía venir de un espacio adelante, un grito que había conocido una vez. «¡Mamá!». Se le escapó de los labios y su corazón se detuvo. Continuó avanzando, cada paso acompañada por los ecos de lo que parecía un lamento. Una puerta se dibujó al final del pasillo, desgastada y cubierta de inscripciones. Con un impulso, la abrió de golpe, inundando la sala con luz. Lo que encontró la dejó sin aliento.
Era un cuarto lleno de recuerdos, fotografías apiladas, juguetes cubiertos de polvo, y en el centro una vieja radio comenzando a sonar. Gritos distorsionados resonaban en la perseguida melodía. Entre esos sonidos reconoció algunas voces. El pánico se transformó en una extraña esperanza. «Es posible», murmuró su mente luchando por procesar la revelación. Pero antes de que pudiera comprender, el AirTag comenzó a pulsar con más fuerza, y las sombras a su alrededor se apretaron. ¿Es eso un rescate o una trampa?, se preguntó sintiendo que el abismo se abría debajo de ella. Al cerrar la puerta tras de sí, supo que la verdad que había estado buscando se encontraba aquí, en este cuarto de ilusiones y sombras. Pero no podía ignorar el grito que provenía de su pasado, un eco que ahora sonaba más fuerte que nunca. Susana Ben llamaba la voz atrayéndola, empujándola hacia lo desconocido. Enfrentada con sus propios fantasmas, se sintió atrapada. Entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a lo que podría encontrar. Tumbados por la incertidumbre, las sombras latentes la rodeaban. ¿Qué elegiré? El tiempo se había detenido, y el aire estuvo cargado de posibilidades aterradoras. ¿Se atrevería a desenterrar el secreto que la ataba a ese oscuro destino? La pregunta flotaba en sus labios, mientras su corazón latía con fuerza, preguntándose si alguna vez podría salir. Justo frente a ella, nuevas sombras comenzaron a formar una figura familiar, abrazando la puerta de salida mientras la oscuridad se hacía aún más espesa. La figura se materializó en la penumbra, tomando forma y densidad. Susana se quedó paralizada, sintiendo como su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Era una imagen familiar, su madre, pero con aquellos mismos ojos vacíos, aquella sonrisa torcida que había conocido en las fotografías que ahora yacían desordenadas a su alrededor. Susana murmuró y esa voz resonó con ecos de nostalgia, mezclada con algo más oscuro, casi como si un eco de dolor la habitara. Las extremidades de la madre de Susana se extendieron hacia ella, un llamado cargado de desesperación. La joven dio un paso atrás sin querer apartar la mirada. Lo que alguna vez había sido amor ahora era una cadena que la mantenía atrapada en ese lugar. ¿Por qué me has dejado, Susana? La pregunta flotaba en el aire, y el eco de esas palabras reverberaba como un lamento, un reclamo, un desafío. Yo no te dejé. No sabía que estabas aquí, gritó su voz quebrándose. Las sombras comenzaron a girar alrededor, como si se alimentaran de su angustia, transformándose en garras que querían aferrarse a ella. Era un juego, un cruel juego donde la temporalidad no se medía de igual forma, una trampa destinada a destruir. Detrás de la figura de su madre, las imágenes de antiguos recuerdos comenzaron a agitarse. Llantos y risas distorsionadas se trenzaban, generando un conflicto sonoro que la atrapaba. Cada risa era como un puñal. ¿Acaso todas esas memorias eran un espejismo, un acto perverso de aquella oscuridad que las dominaba? El AirTag pulsó nuevamente, temblando como un corazón atrapado entre dos mundos. Los destellos iluminaban fugazmente el rostro de su madre, mostrando rasgos inconfundiblemente humanos, pero también distorsionados por lo que la oscuridad había hecho con ella. Susana volvió a llamar, ahora en un susurro espeluznante, como si cada sílaba arrastrara consigo un tormento. Era como si ese sonido pudiera romper el hilo del tiempo, llevándola a una revelación imposible de ignorar. Atormentada, Susana dio un paso adelante, atraída por una fuerza que no podía resistir. ¿Qué quieres de mí?, preguntó sintiendo que cada palabra la exponía aún más. Depender de la respuesta la llenaba de terror y una tímida esperanza. ¿Acaso había algo que había olvidado? Quiero que recuerdes, respondió la figura, pero mientras hablaba, el ambiente a su alrededor empezó a distorsionarse, como un filme que se derritiera. Recuerdos recientes, sucesos que había enterrado y que ahora volvían para atormentarla, se deslizaban a través de su mente. La culpa se mezclaba con la confusión, y las sombras la empujaban hacia el abismo de su propia historia. Eres parte de esto, Susana, decía la madre, y mientras sus palabras se deslizaban como un eco viejo, una sombra grotesca emergió de la esquina del cuarto. No era solo un lamento, era una figura que vivía de su dolor, un ser que parecía haber sido creado de cada lágrima y cada grito de desesperación. No. Esto no es real. Gritó Susana, sintiendo que su mente se fragmentaba entre la realidad y el horror. Sin embargo, la sombra avanzó hacia ella, envuelta en un aura de tristeza, como si reclamara algo olvidado. De repente, un fogonazo de luz proveniente del AirTag iluminó toda la sala.
Las imágenes flotantes comenzaron a rotar, y con cada giro, las figuras de sus recuerdos se distorsionaban, como si la realidad misma estuviera siendo agitada. ¿Recuerda, Susana? Todo está conectado. La figura de su madre se desvanecía lentamente, arrastrando con ella cada fragmento de su existencia. En ese instante Susana supo que no se escaparía sin entender la verdad, y más profundo en la oscuridad, una pregunta ardía en su mente. ¿Qué secretos había enterrado, y cuántos estaban dispuestos a salir para atormentarla? Justo cuando las sombras se cerraron sobre ella de nuevo, un nuevo grito resonó, diferente, y el aire se llenó de palabras que la rodeaban, una promesa aterradora que no podía ignorar: estás en nuestra casa, ahora debes quedarte. El tiempo se estiró antes de que todo volviera a la calma, dejando únicamente la resonancia de su miedo. La figura en la puerta se desvaneció, pero la pregunta permanecía, atormentando su mente. Estaba preparada para descubrir no solo la verdad de su madre, sino su propia conexión con este oscuro destino. Los ecos del grito aún retumbaban en las paredes, reverberando en la mente de Susana mientras la oscuridad parecía engullirla. Los recuerdos que habían comenzado a revolotear a su alrededor se conectaban como piezas de un rompecabezas letal. Su respiración se aceleraba, y cada latido de su corazón era un toque de tambor en la sinfonía del terror. La estancia se sentía más fría, como si la presencia de su madre se hubiera impregnado en la atmósfera, y no solo su figura, sino una multitud de almas perdidas que esperaban ser escuchadas. Influencias tenebrosas destellaban alrededor de ella, dibujando en su mente situaciones que nunca hubiera querido recordar. «Recuerda». Resonaba la voz en su cabeza, pero ¿qué era lo que debía recordar? De repente la luz de la AirTag comenzó a parpadear de nuevo, esta vez con una intensidad casi dolorosa. Susana se llevó una mano a los ojos, buscando algo de claridad en aquel mar de sombras. Apostó todo a la luz, esperando que la guía la llevara a una verdad ocultada. Se centró. Necesitaba respuestas. Mientras enfocaba su mirada, las imágenes se formaron de nuevo, comenzando a extenderse ante ella en forma de visiones. Una infancia perdida llena de risas ahora distorsionadas, donde veía a su madre jugando en la sala, pero con la mirada sombría de quien conoce un final oscuro. Las risas se convirtieron en llantos, y cada nota de felicidad se transformó en un grito que desgarraba. No. No así, murmuró Susana, sintiéndose más atrapada que nunca. Volvió la vista hacia la esquina, donde la sombra grotesca había estado, y ahí descubrió algo más, una puerta oscura, una puerta que nunca había visto antes. ¿Qué hay ahí?, preguntó en voz baja, dudando si realmente quería saber la respuesta. El AirTag empezó a vibrar, un llamado en sus manos que quería que se acercara. La extremidad que antes había pertenecido a su madre ahora parecía alejarse, y en cambio, esa puerta se hizo más y más fuerte en su atracción. Sin saber por qué lo encontró duro pero también atrayente. Con pasos vacilantes se acercó. El ambiente a su alrededor se tornaba más denso, como si aquella puerta estuviera sellando algo reprimido durante años. Al tocar la manija, un escalofrío recorrió su cuerpo. Estaba a punto de abrir una puerta a otra dimensión. Los rumores de criaturas en las sombras llenaron su mente. Si el pasado regresa, será más que dolor, susurró para sí misma. Justo al abrirla, una risa resonó a su alrededor, distorsionada y burlona. La risa parecía hablándole, llamándola para que entrara. Sin pensarlo, se lanzó hacia la oscuridad, dejando atrás el umbral de la razón y la lógica. Dentro de aquel espacio, el tiempo parecía detenido. La visión de un antiguo sótano, lleno de objetos olvidados y recónditos, se volvió clara. Cajas, juguetes rotos, fotografías cubiertas de polvo, todo conectado, cada objeto portador de un secreto que había comenzado a tomar forma. A su izquierda, una figura con una máscara cubierta de sombras la observaba. «Por fin, has venido, Susana», dijo suavemente un eco de voces conocidas. El pavor se encendió en su estómago. «¿Quién eres? Muéstrame tu rostro», exigió entrecerrando los ojos en la oscuridad. La respuesta llegó con un silencio cargado. La figura avanzó lentamente y mientras la luz del AirTag iluminaba, su corazón se detuvo. Era un rostro familiar con la misma sonrisa torcida de su madre, pero la expresión era una mueca de enojo y tristeza. «Eres parte de todo este horror, Susana. No puedes escapar y ahora, solo habrá muerte».
El aire se tornó irrespirable mientras la figura se acercaba, y un destello de terror le atravesó el cuerpo. Un grito ahogado salió de su garganta, justo antes de que la oscuridad volviera a tragarse toda la luz. Se dio cuenta de que cada secreto enterrado la había llevado a esto, y lo peor, había algo aún más oscuro esperando salir. Cuando se desvaneció la luz, una pregunta ardiente pulsaba en su mente: ¿cómo podía liberarse de esta torcedura que parecía estar atada a su propia existencia? El tiempo se detuvo mientras un nuevo eco resonaba en la oscuridad: todo lo que guardas te pertenece, Susana, ¿estás lista para pagarlo? Susana se encontraba atrapada en la penumbra, su corazón martillando en su pecho como si quisiera romper las cadenas que la mantenían atada a aquel sótano. La figura se había desvanecido, pero su eco seguía retumbando en su mente. La voz, lo que parecía un susurro, continuaba resonando: solo habrá muerte. Los objetos a su alrededor parecían moverse, distorsionándose en sombras espectrales. Susana, aún aferrando el AirTag como si fuera su única salvación, comprendió que debía seguir buscando respuestas, aunque la idea le aterraba. Cada rincón del sótano parecía observarla, cada objeto un testigo silencioso de un pasado que amenazaba con atraparla. Con pasos temerosos, se adentró más en la oscuridad. Pasó junto a cajas que crujían, como si algún ladrón de secretos aguardara despertar. Una fotografía cayó al suelo, el cristal quebrándose y dejando al descubierto una imagen desvanecida de su madre. Pero no era la madre que recordaba, el rostro sonreía con una alegría envenenada, mientras una sombra oscura se cernía sobre ella, envolviéndola en un abrazo mortal. ¿Era una advertencia o un recuerdo atormentado? Susana se agachó para recogerla, pero antes de que pudiera tocarla, una ráfaga de aire helado la hizo retroceder. Un murmullo casi inaudible flotaba entre las sombras. «No te acerques a eso». Sintió que una mano invisible la empujaba, advirtiéndola del peligro. A su alrededor, ecos de risas y gritos comenzaron a superponerse, rebotando como si el espacio estuviera poblado por almas errantes. «Silencio», gritó, y el eco de su voz se estrelló contra las paredes, dejándola sola de nuevo, acurrucada en un mar de oscuridad. La pregunta seguía asfixiándola: ¿qué había hecho para merecerlo? ¿Por qué había regresado a este lugar maldito? De repente el AirTag brilló con una luz intensa, iluminando un rincón del sótano que permanecía oculto en sombras. Avanzó temblando y ahí lo vio, un viejo espejo cubierto de polvo con las esquinas plagadas de telarañas. La curiosidad la impulsó a acercarse, incapaz de resistir la atracción magnética que emanaba. Al mirarse en el espejo, el reflejo no era el de Susana, sino de una niña, presa del miedo, con ojos llenos de lágrimas. Era ella misma, pero más joven. «Ayúdanos», suplicaba la imagen. El rostro de la niña desapareció y en su lugar, una figura oscura se asomó tras ella. La sombra parecía sonreír con un gesto siniestro, alimentándose de su terror. Cabos sueltos, recuerdos rotos. Susana sintió que el aire se volvía más denso y que una voz, profunda y melódica, susurraba su nombre: «Susana, has vuelto». El juego nunca terminó. Se dio vuelta y lo que vio la dejó paralizada, un rostro que se asemejaba al de su madre, pero retorcido por la ira. «Siempre te estuve cuidando», decía la figura, los ojos llamas de odio. «Y ahora, eres parte de mí. Ya no puedes escapar». Desesperada, Susana trató de retroceder, pero la misma sombra que la había empujado antes la retenía, agarrando sus muñecas como grilletes helados. En un instante oscilante se sintió dividida entre el deseo de pelear y la angustia del inevitable destino que la aguardaba. De repente otro grito rasgó la penumbra, esta vez de un hombre, resonando con desesperación: «No lo haces por ti. No lo hace por ti». La voz radiaba familiaridad, y el horror se apoderó de Susana. ¿Era su padre? La oscuridad se agigantaba y de algún rincón del sótano emergieron más figuras, cada una con rostros familiares transformados por el terror. «Es tiempo de recordar, Susana, de enfrentar lo que has olvidado», amenazaron al unísono. El pánico la invadió. La sombra se hacía más fuerte y entre susurros de terror, una palabra se repitió en su mente: culpa. Sentía que las cadenas de la familia la mantenían prisionera, y que ese descenso a lo desconocido había tenido un precio. En ese momento el AirTag empezó a vibrar salvajemente, liberando una luz cegadora. Fue como si una puerta se abriera al mismo tiempo que su mente se llenaba de nuevas imágenes. Fragmentos olvidados de recuerdos y dolor.
Era un rompecabezas desbordante de dolor que ahora se presentaba completo. Susana, lucharás por tu vida. Resonó la voz de su madre. El miedo se apoderó de ella. Todo lo que había guardado estaba a punto de salir. Se dio cuenta que el verdadero horror no era lo que había encontrado, sino lo que estaba a punto de liberar. Un último grito surgió en su garganta, y la oscuridad tembló cuál sería el precio de esas revelaciones. ¿Podría soportarlo? La risa se mezcló con los gritos y mientras la luz de la AirTag titilaba, el sótano se convirtió en un abismo de almas perdidas ansiosas por liberarse. Era el momento de la verdad. ¿Sería Susana capaz de confrontar su oscuro legado, o se convertiría ella misma en la sombra que siempre había temido? El grito de Susana se apagó en el aire denso del sótano, como si la propia oscuridad lo absorbiera. Alrededor de ella, las figuras de su familia continuaban mirándola, sus rostros distorsionándose en una mezcla de miedo, angustia y rabia. La sombra que la había atrapado parpadeaba, hecha de retazos de energía oscura, mientras sus ojos navegaban entre los rostros familiares. No, no, no. Musitó ella, dando un paso atrás. Pero la energía que la mantenía prisionera se alimentaba de su terror, su resistencia solo la anclaba más al horror. Las memorias ocultas comenzaron a surgir, desgarrando las paredes de su mente. Recuerdos de risas que se convirtieron en gritos y abrazos que se transformaron en empujones. Debes recordar, Susana, la voz familiar resonaba a su alrededor, atrapando su atención. Era su madre, o lo que quedaba de ella. La insensatez de todo esto le hizo sentir que iba a perder la cabeza. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estoy aquí?, gritó, buscando respuestas en la negrura. Cada pregunta la hacía sentir más insignificante, como si el sótano mismo estuviera desmoronándose a su alrededor. Entonces, de la esquina más oscura, un fogonazo de luz emergió del AirTag, iluminando un antiguo baúl de madera que había estado en su mente sin ser nombrado. Se acercó como si la luz la guiara. Las figuras familiares comenzaron a murmurar entre sí. Su silencio se volvió ensordecedor. Al abrir el baúl, un hedor a humedad y materia en descomposición la golpeó. Dentro había cartas, otros recuerdos que habían estado atrapados en el polvo. Sus manos temblaban mientras sacaba un pedazo de papel amarillento. Las palabras eran como dagas: tu abuela hizo el pacto para protegernos, pero ahora somos parte de esto. Ellos nunca nos dejarán ir. Un escalofrío recorrió su espalda mientras comprendía el peso de esas palabras. Su familia atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento, y ella era la última eslabón de esa cadena maldita. La sombra a su alrededor se retorcía, como si disfrutara de su creciente horror. Es tu culpa, Susana, las figuras murmuraban al unísono. Debes pagar por lo que hiciste. Sentía que la sombra se adhería a su piel, envolviéndola en un abrazo helado que la hacía querer escapar, huir de esa penumbra infame. ¿Qué hice?, se preguntó en voz alta, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué es esto? De repente vio una escena reflejada en el baúl. Era una noche de tormenta, su madre gritaba, y una pequeña Susana, asustada, observaba desde las sombras. La figura oscura detrás de ella era inconfundible. Era la misma sombra que ahora quería devorarla. No puedo ser parte de esto. No quiero. No soy culpable, gritó, pero sus palabras se desvanecieron entre ecos burlones. El AirTag vibró de nuevo, iluminando el baúl aún más intensamente. En el fondo encontró un pequeño reloj de bolsillo, una reliquia familiar. Tiempos pasados, cada tic resonaba como un recordatorio del destino que había compartido su familia. Cuando lo giró, un pequeño mecanismo se activó y dejó escapar un susurro lejano: una segunda oportunidad, pero a un costo. ¿Qué tipo de costo?, preguntó, prendiéndose de la última chispa de esperanza. Pero el silencio solo se intensificó. Entonces la sombra se abalanzó nuevamente hacia ella. No podemos liberarte, pero podemos mostrarte la verdad, decía, mientras los rostros de su familia se acercaban, y en sus ojos ardía una mezcla de miedo, ira y súplica. Controlada por una fuerza mayor, Susana cerró los ojos y apretó el reloj. La oscuridad giró a su alrededor y, en ese momento, vislumbró una figura entre las sombras. Era su abuela, envuelta en una magnificencia que solo en sueños había podido ver. Tenía el poder de romper el ciclo, pero el precio sería entregarse a la misma sombra que había reclamado a su familia. ¿Elegirás salvarte? ¿O te enfrentarás a ellos?
murmuró la figura antes de disolverse en un grito. Con el reloj en mano y sus recuerdos gritando por liberación, la decisión pesaba sobre Susana como el aliento frío de la oscuridad. ¿Qué puedes perder, Susana? Un eco profundo resonaba en su mente, mientras la verdad de su pasado comenzaba a desenredarse. Era el instante crucial y el abismo de lo desconocido la esperaba. ¿Convencería a la sombra que había atormentado a su familia durante generaciones, o se convertiría en el siguiente grillete de su propia historia? Mientras el reloj comenzaba a provocar una luz brillante, un desgarro en la tiniebla podría abrirse, o una puerta aún más oscura podría cerrarse para siempre. Elegiría sabiamente, o el horror seguiría alimentándose de su sangre. La luz del reloj de bolsillo crecía intensamente, como si todo su ser estuviera a punto de ser absorbido por un remolino de claridad. Susana apretó el objeto con fuerza, esperando que esa luz pudiera ofrecerle respuestas, o al menos, algún tipo de salvación. La sombra a su alrededor se agitó siseando, como una serpiente dispuesta a atacar. ¿Qué quieres de mí?, gritó sintiendo que su voz se perdía en el eco del sótano. Fue en ese momento que las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, como humo en el viento. La visión de su abuela llenó su mente y con ella, los ecos de las historias de sacrificios y pactos que nunca logró entender del todo. Entonces esos recuerdos se entrelazaron con la luz, su abuela danzando en la sala, su madre susurrándole secretos en la oscuridad. Todas las noches en que había escuchado susurros, temores incrustados en historias familiares. Pero ahora, en este momento crucial, todo eso parecía un infierno envolvente. La sombra se aproximaba, ansiosa. La energía negativa pulsaba de manera amenazante y en el fondo de su ser, Susana comprendía que no solo estaba peleando por su vida, estaba en una lucha contra el legado de su familia. Mira más allá, Susana. Retumbó una voz en su interior. Ella luchó por concentrarse en la luz, queriendo que le mostrara la verdad. Fue entonces que las sombras comenzaron a agitarse a su alrededor. Con todas sus fuerzas dejó que la luz del reloj la dirigiera, y un torrente de imágenes surgió en su mente. Vislumbró a su abuela firmando un documento manchado de lo que parecía ser sangre. La risa de los niños en el patio se desvanecía en gritos. La tormenta de aquella noche. La oscuridad no solo había atrapado a su familia, necesitaban un sacrificio, un nuevo vínculo, uno que sería ella. No. No me llevarás. Vociferó sintiendo que la desesperación la empujaba al límite. Las figuras de su familia regresaron, sus miradas repletas de terror. No puedes romper el ciclo, Susana, pero sí puedes unirte a él, susurraron, sus voces rodeándola como un coro sombrío. Siempre fuimos los elegidos. ¿Siempre habrá un precio, lo pagarás? El reloj comenzó a girar en su mano, marcando el ritmo frenético de su corazón. Una vibración recorrió el sótano, y la luz finalmente alcanzó su punto máximo, creando una burbuja de claridad dentro de la penumbra. Cada latido se sentía como un eco de elección. Si me entrego, ¿qué sucederá con ustedes?, preguntó a las figuras, su corazón latiendo desbocado. Seremos libres, pero tú llevarás el peso, dijeron al unísono, y la sombra estalló en una carcajada, resonando como un trueno en la oscuridad. Atrapada entre dos realidades, Susana sintió que el tiempo se detenía. La sombra latía, el reloj seguía girando, y cada repiqueteo parecía más fuerte. Se dio cuenta de que la opción no era simplemente unirse o no, sino el precio de la redención. De repente un susurro profundo se filtró en su mente: el amor no es suficiente para romper cadenas de sangre. Con esas palabras separándose de su conciencia, la visión de su abuela regresó, esta vez con una mirada llena de resignación. Susana, el tiempo se agota, imploró la figura espectral, y con un velo de compasión, la sombra se cernía como una tormenta que asfarecía el cielo. Demasiadas decisiones, demasiadas preguntas. La luz del reloj parpadeaba, y las sombras se preparaban para devorarla. En un último aliento de desafío, Susana gritó: elijo pelear. Por mi familia. Justo en ese instante la oscuridad se detuvo, atrapada entre su elección y el destino que ya había sido marcado. Un remolino de luz empezó a desprenderse del reloj y todo en el sótano tembló. La sombra retrocedió, pero no antes de lanzar una advertencia. Lo que has elegido no tendrá fin, resonó, mientras la luz envolvía a Susana, llevándola hacia lo desconocido. Su corazón se llenó de una mezcla de esperanza y terror.
La luz la absorbió por completo y en un parpadeo, la oscuridad cayó y la sala se quedó en silencio. Sin embargo, Susana no estaba sola. Un eco revelador se alzaba en el aire. Ella aún no sabía que las cadenas estaban más profundamente entrelazadas de lo que jamás imaginó. Cuando la luz finalmente se desvaneció, comenzó a percibir murmullos. Susana. ¿Estás despierta? Voces familiares la rodeaban. Pero algo no estaba bien. Miró a su alrededor y la habitación no era la que conocía. Algo mucho más siniestro había despertado de la oscuridad, y la sombra no se había alejado. ¿Qué has hecho?, murmuró una voz somnolienta desde una esquina oscura. Aunque esta vez el terror provenía de un lugar inesperado, donde los verdaderos monstruos llevaban piel humana. La puerta del sótano se cerró con un golpe sordo, y el eco reverberó como un sobreviviente de los antiguos pactos. La historia estaba lejos de terminar, y un nuevo enemigo se estaba a la vista. Susana despertó con un sobresalto, su corazón palpitando como un tambor salvaje. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas, pero el aire seguía cargado de tensión, un eco del terror que había dejado atrás. Se sentó tratando de despejar la confusión en su mente y un frío recorrió su espalda al recordar el sótano, el reloj y las sombras. Estaba en su casa, rodeada de juguetes y risas. Sus hijos la miraban con preocupación, y en sus ojos vio el reflejo de su propia angustia. Pero había algo más, un destello en el aire, una sombra apenas visible en la esquina de la habitación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó uno de ellos, y en ese instante Susana entendió que la lucha no había terminado, era solo el principio de un nuevo capítulo. A medida que se levantaba y se acercaba a ellos, recordó las palabras de su abuela: todo está conectado. La idea de su familia atrapada en este horrible ciclo la golpeó con fuerza. Miró a sus hijos y sintió que debía liberarlos de cualquier sombra que pudiera amenazarlos, que debía romper la cadena de opresión. Decidida, se armó de coraje. Tenía que hablar con los vecinos, con aquellos que había temido y evitado. En sus ojos podría haber respuestas, advertencias o aliados. Y así salió a la calle, respirando hondo, sintiendo la brisa fresca en su piel. Se detuvo frente a cada casa, recordando las miradas y los murmullos que la habían atormentado antes. Sabía que no podía seguir con miedo. La protección de sus hijos era más importante que cualquier cosa, y esa oscura sombra no iba a dominar su vida ni la de ellos. Susana se acercó a la primera casa. Llamó y para su sorpresa, la señora Pérez, una anciana del vecindario, respondió con amabilidad. «Hola, Susana, hace tiempo que no te veíamos», comenzó a decir, pero Susana interrumpió. «Necesito ayuda, temo que algo oscuro nos acecha». La señora la miró con preocupación, y Susana sintió que su corazón se aceleraba. La tensión momentáneamente se rompió cuando la señora Pérez asintió. «Te entiendo, hay historias en este barrio que no son simples leyendas. La sombra que mencionas es parte de nuestra historia y lamentablemente está ligada a una familia antigua, la tuya. Si trabajamos juntos podemos detenerlo». Susana se sintió aliviada, no estaba sola. No podía cambiar el pasado, pero podría forjar el futuro. Juntas comenzaron a organizar una reunión en el vecindario, convidando a todos. Necesitaban unir fuerzas, compartir las historias y preparar un plan. En dificultad y determinación, los vecinos se reunieron una noche. Susana compartió su experiencia, el hallazgo del AirTag, los ecos y las sombras. Con cada palabra los murmullos se transformaron en un clamor, cada historia contada servía como un hilo, uniendo a todos en una lucha común, rompiendo el ciclo de silencio y miedo. La anciana Pérez se levantó y expuso un antiguo amuleto, una pieza familiar, y dijo: «Este objeto nos ha protegido de las sombras, debemos mantenerlo unido y enfrentarlos». Susana sintió una ola de esperanza, un vínculo nacía entre ellos, forjando una nueva historia. Aquella noche la oscuridad enfrentaría un nuevo enemigo, la luz de la comunidad unida. A medida que los días pasaron, Susana y los vecinos se prepararon. La conexión creció fuertemente y ella enseñó a sus hijos el poder que había encontrado en la unidad. En los ojos de sus pequeños, vio una llama de valentía. Halloween llegó iluminando las calles con risas y luces. Pero Susana sabía que no era una simple celebración. Era la noche en que debían confrontar a la sombra. Equipados con luces, amuletos y la fuerza de su unión,
se dirigieron hacia el antiguo sótano donde había comenzado todo. Las figuras de la comunidad se reunieron en torno a la entrada, formando un círculo. El aire estaba electrificado de nerviosismo, todos sentían el peso del pasado, pero también la fuerza del presente. Con cada paso que daban, las luces brillaban intensamente, como un faro desafiando la penumbra. Susana, tomando una profunda respiración, se adelante. Estamos aquí para enfrentar lo que nos acosa. Ya no más. Unidos, sellamos nuestras historias, sellamos nuestra fortaleza. Las palabras resonaron en el aire, y el eco de sus voces se unió, empoderando la noche. Las sombras comenzaron a sacudirse, gritos de agonía llenaron el sótano, pero ahora tenían la luz. Comenzaron a dispersarse, una lucha en forma de espíritu entre lo que era y lo que podría ser. Con cada grito y cada zancada, sus esperanzas se reforzaban. Las sombras se retorcían, debilitándose ante la fuerza de esta nueva familia elegida, esta comunidad unida. En un último destello de luz, todo pareció calmarse. Las sombras implosionaron, y el silencio llenó el espacio. Susana sintió una paz descender, como un abrazo cálido. Miró a su alrededor, viendo la liberación en los rostros de sus vecinos. Con eso eran más que un grupo, eran una familia, unidas no por padecimientos, sino por la esperanza renovada. La población seguía creciendo mientras el tiempo pasaba. Susana mantuvo viva la memoria de lo ocurrido, enseñando a sus hijos sobre el valor de la comunidad, y transmitiendo el significado de enfrentar las sombras juntos. Pudo finalmente mirar al futuro, sin el miedo que la había dominado antes. La sombra había sido vencida, al menos por ahora, y cada día era una nueva oportunidad para tejer confianza y amor. Así Susana pudo descansar en paz, sabiendo que nunca más estaría sola, su hogar y su familia eran su refugio más fuerte. La historia continuaría, pero a partir de esa noche cada aventura sería un recordatorio, las sombras no podrían permanecer cuando la luz de la comunidad iluminara el camino. Ahora te invito a unirte a esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarte a que más personas lleguen a disfrutar de estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.